Buenos días, Ricardo. Hola, Ruth. ¿Cómo está? Buenos días, Andrea. Bien, mientras esperamos a los rezagados, porque ya inició la hora de clase, vamos a adelantar el conflicto que tenemos a la mano sobre los contenidos de su trabajo, cómo enfocarlos de una idea que ustedes presentan sobre su investigación hacia un producto que quiero vender. Ya tienen el esquema fundamental. Todo lo que vimos sobre mercadotecnia es lo básico, pero es suficiente para que ustedes identifiquen que ese trabajo que mostraron en 2 ocasiones y que han desarrollado a través de detalles específicos que les llevan a identificar que de todo este momento histórico o de ese acontecimiento, ¿qué es lo fundamental? Ok, ustedes ya lo destacaron, pero no lo pueden vender así como lo tienen, no. Entonces, ¿qué elementos de la mercadotecnia se pueden observar ahí? Aquí tengo sus archivos, aquí tengo sus trabajos. Si ustedes me plantean cómo modifican o cómo focalizan algunos aspectos para que sean atractivos a un público que necesito. Quiero atraer a alguien a mi evento, quiero difundirlo, pero de que yo tenga esto para ofrecer a que la gente esté interesada en comprarlo, hay un mundo de distancia. Entonces, díganme ustedes y yo abro el archivo y analizo sus comentarios. Tienen que hacerlo todos los equipos. Únicamente vimos a los comentarios de un equipo en la sesión pasada y les digo, estar pensando que yo les voy a dar la solución no funciona de esa manera. Es su investigación, es su trabajo y va a ser su evento. Les estoy dando pautas, pero no les puedo hacer la tarea. Eso no lo puedo hacer. Entonces, los equipos que se quedaron callados en la sesión pasada ya no tienen opciones. Y preguntarme a mí qué hacer, ya les dije, han asistido a eventos. No funciona la asistencia a un evento porque me obligan o porque estoy estudiando en el Colegio de Historia y lo presenta el Colegio de Historia o van a hablar sobre un tema de historia. No,
¿Por qué asisten que no se sienta como obligatoriedad? ¿Qué les atrajo? ¿Qué les llamó la atención? Esos son los aspectos que menciono como fundamentos de la mercadotecnia. Ustedes fueron atraídos a ese evento o me van a decir que a todos los eventos a los que han asistido son por obligatoriedad, que a ustedes nunca les ha interesado escuchar qué tiene que decir alguna persona. No funciona de esa manera, Emerson. Sí, gracias, maestra. Bueno, es que nosotros modificamos varias cosas de nuestro archivo, del que le mostramos la clase pasada, el lunes. Entonces, no sé si nos permita mostrárselo así rápidamente, nada más para que pueda apreciar los cambios que le hicimos y pues nos diga si le parecen bien. Únicamente le aclaro una situación Ujú. porque entiendo perfectamente que están trabajando, están avanzando, pero si lo que me va a mostrar está focalizado al proceso de mercadotecnia, me interesa porque los demás equipos pareciera, desde mi percepción, que estoy acá y que no escucho a nadie más, pareciera que no les importa, pero si no presentan ese trabajo, reprueban la materia. Si lo que necesitan para estimularse es una amenaza, pues aquí está. La amenaza es que si no hay evento, no hay calificación tan simple como eso. Y lo que ustedes presentaron no es un evento, no funciona y pudiera entender que les faltaba la parte de la mercadotecnia. Y el único que he escuchado es el equipo de Emerson. Le voy a dar la palabra, pero es asunto de los demás si nos extendemos toda la sesión. Y la próxima semana tienen que entregar el trabajo ya. O sea, tampoco es que tengan todo el tiempo del mundo para pensarlo y se nos acaba el semestre. Adelante, Emerson, por favor. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, digo, nada más mostrarle esto para que podamos pasar a lo que usted nos menciona ya de ver la mercadotecnia con los ejemplos o con lo que nos quería mostrar. Sí, nada más rápidamente lo que le queremos decir es que las adecuaciones que le hicimos principalmente al trabajo fue estructurar todo. Para empezar, cambiamos diversos enfoques que habíamos planteado originalmente y ahora, bueno, como puede usted apreciar, pues lo tenemos como en una estructura de preguntas-respuestas. Entonces, a lo largo de todo el trabajo, pues decidimos enfocarlo simplemente en preguntas, pues relativamente simples, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera, de qué hablaremos en este evento, por qué es importante estudiar este tema, cómo llegó el gobierno, cómo llegó el comunismo a China, qué es lo que entendemos por el gran salto adelante, qué es un plan quinquenal, etcétera. Entonces, así es a lo largo de todo el trabajo. Y pues lo que estamos planteando con esta estructura es ir respondiendo cada una de estas preguntas. Entonces, bueno, todas estas que le acabo de mencionar, pues forman parte de la introducción y ya posteriormente, cuando empezamos a hablar del gran salto adelante como tal, pues enfocamos un poco más las preguntas en este sentido. ¿Cuáles eran las expectativas del gran salto adelante? ¿Cuál fue la distinción del segundo plan quinquenal con respecto al primero? ¿Cómo se encaminó el gran salto adelante? ¿Cuáles eran las ambiciones del gran salto adelante? ¿En cómo se lograrían los objetivos del gran salto adelante? ¿Cómo afectó esto a la mentalidad general? ¿Cómo se llevó a cabo el gran salto adelante? ¿Y cuáles fueron los resultados del gran salto adelante? ¿Cuál fue el impacto del gran salto adelante en la imagen del gobierno? ¿Cuál fue la reacción del régimen ante el impacto negativo del gran salto adelante? ¿Por qué hubo lucha política tras la muerte de Mao? ¿Cuáles fueron los cambios respecto al modelo del gran salto adelante? ¿Y cuál es la conexión con la actualidad? ¿Y qué podemos concluir de estos procesos? Entonces, esas son las preguntas que utilizamos para esta nueva estructura. Entonces, no sé si a usted le parezca a mi maestra, digo, nosotros lo ideamos así porque consideramos que puede ser así un tema más atractivo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el título, ¿no? Que digo, el título pues, no
perdón, obviamente esto de acopio de información pues no forma parte del título. Pero sí, el título de Chino Comunista, Sueño, Ambición y Fracaso, pues consideramos que puede ser un poco más atractivo, ¿no? Porque digo, creo que hemos tomado la precaución de no introducir la palabra, bueno, el término gran salto adelante en el título. Entonces, porque digo, como usted nos lo recomendó porque muchas personas pues tal vez no sepan qué es eso. Entonces, pues no viene en el título, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opine usted, si tenga algún comentario hasta ahora. Obviamente se lo mostramos muy rápido para que podamos pasar a lo que usted nos mencionaba ahorita, ¿no? Sí, sí, estoy viendo lo que señala. Ujú. Este, Primero me voy al título. El Sí, título vende, pero en realidad piense en el título a secas. Ustedes y yo sabemos el contenido, pero si yo leo China comunista, sueño, ambición y fracaso, se puede interpretar, o sea, el título no me está diciendo de lo que trata el trabajo. Lo único que me está diciendo es que la ideología, porque ese es el sueño, el sueño, las ambiciones ideológicas de la China comunista fracasaron, pero parecería que se refiere a ideología. En ningún momento con esas 5 palabras puedo identificar que se refiere a, fracasos económicos o políticas económicas erradas. El título vende, pero no vende algo concreto, no sabemos de qué se trata. Por eso mi sugerencia de que cuando desarrollaran un título que fuera así, el que considero fundamental, eh, hicieran 3 o 4 ejemplos diferentes. Cuando he trabajado sobre títulos de lo que sea y empecé con mi tesis de maestría, hice alrededor de 20 títulos para cuando concreté el título final, pero la manera en que me funcionó más rápido fue hacer 3 o 4 frases que tuvieran el contenido del el trabajo. ok. Y luego verifiqué cuál sería el título, porque tiene que ser breve. Eh, Quitamos las, eh, estos aspectos ya se han ido eliminando porque no son funcionales ni adecuados y ocupan más espacio. Entre más breve y directo sea el título, es mejor, pero no necesariamente es vendible. Esa es la diferencia entre un trabajo escrito y un producto como este evento. Lo vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, independientemente del título, que pues eso incluso en la última presentación le podemos hacer ajustes todavía, el contenido es el fundamental. El que ustedes desarrollen preguntas claves y las respondan es únicamente para que ustedes identifiquen que del contenido que es lo fundamental. No necesariamente las preguntas me llevan a los puntos claves, son preguntas que me hago yo, pero desde la perspectiva de qué es lo que podría interesarle al otro, porque esa es la mercadotecnia. No es que yo sea especialista en este tema. Si a nadie le importa este tema,
no puedo hacer un evento y es un evento en el que tengo todas mis capacidades y que es algo que a mí me parece importante, pero a mí, individuo, no funciona cuando se trata de un evento que solamente se evaluará su éxito si tiene auditorio. Si no tiene un auditorio, si no hay nadie que lo escuche, no funciona. O si voy a tener a 3 personas escuchándome, es evidente que no hay interés de la gente por el tema que estoy abordando, el tema, el, 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 el tema ideológico, el tema social, el tema cultural. La gente se vuelca a aspectos que tienden a ser más atractivos, más interesantes. Entonces, de ese tema, ¿qué observan ustedes que pudiera ser interesante para el otro? Entonces, no lo vamos a presentar como pregunta-respuesta porque no es un cuestionario, es un evento. Y observen ustedes que en los eventos puede la gente, un conferencista, iniciar con lo que se llama una pregunta detonante. Son estilos de presentación, pero en realidad lo importante es de las preguntas y respuestas, esto es lo fundamental. ¿Qué aspecto considera usted, Emerson, o el equipo, el compañero, que observan ustedes que es vendible? Pues consideramos que, bueno, primero, no sé si esta pregunta que planteamos al principio puede ser como esa pregunta detonante que usted nos menciona, ¿no? Que es básicamente lo que le comentábamos la vez pasada de por qué China decidió abrir su economía a nivel global siendo un país comunista. Creemos precisamente que en esta pregunta o en esta cuestión es donde se encuentra el que puede ser el interés general hacia pues, una gran cantidad de personas, por el hecho de que, como ya hemos mencionado, pues China actualmente pues, es un país que sabemos que le está yendo muy bien, pero aquí vamos a hablar de los orígenes de esa apertura que a la larga pues, implicó que le fuera tan bien actualmente. Eso es lo Entonces, que, sí, perdón, sí, esta sí, sí. pregunta, esta que acaba de mencionar, ¿por qué China se integra a la economía mundial? En realidad no es una pregunta adecuada porque ustedes no están interesados en responder esa pregunta. ¿Por qué China se abrió a la economía? Porque el tema de ustedes no implicaba que tenemos que hacer el desarrollo interno para no abrirnos al mercado exterior. Sí, 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 maestra, entiendo, sí, sí. Nada más que lo que nosotros queremos al incluir esa pregunta es hacer esa conexión entre este fracaso de todo lo que implicó el gran salto adelante con la posterior apertura, porque como se lo mencionábamos la vez pasada, pues el hecho de que haya habido todos estos fracasos y que fueron devastadores, sin duda, sobre todo para la gente, pues implicó que se viese esa necesidad, ¿no? Sobre todo porque usted nos llegó a comentar que era importante que hiciéramos la conexión entre lo que hemos estado viendo o lo que vamos a exponer, pues con el presente, ¿no? Sobre todo para que la gente pues, pueda conectar todo esto y pues que le interese, ¿no? Entonces, por eso lo estamos manejando así y bueno, consideramos que pues esto es un hecho, ¿no? No sé qué opina usted. Es un hecho, pero, o sea, estoy de acuerdo de todos sus argumentos, pero mire, lo que están identificando, se los expliqué la sesión pasada, ¿cómo podría vender una situación eh, acontecida en un momento histórico completamente distinto a la situación actual? Y entonces, ¿por qué sería vendible un tema sobre los planes
del comunismo de Mao. ¿Por qué podría venderlo? Y entonces yo señalaba, China tiene, pues es un tema de doble filo en este momento, porque por el lado directo tenemos la pandemia, que eso es negativo. Y por el lado indirecto, eh, si estamos al tanto de cómo funciona el mundo global ahorita, sabemos que es una amenaza. Los países capitalistas así lo consideran. La invasión económica china se considera una amenaza y grave. Estados Unidos está haciendo blindaje legal a eso. Le doy la palabra a Miguel, por favor. Bueno, maestra, tomando en cuenta que nuestro auditorio es gente de la Facultad de Ciencias Políticas, pues les interesa. Eso también me lo manejaron, Miguel. Recuerden lo que dijeron ustedes y recuerden lo que les comenté yo. O sea, usted está pensando en que lo van a ir a presentar a Ciencias Políticas. Yo les dije, incluso pueden plantearlo como los planes quinquenales de la economía comunista y llevarlo a físico-matemáticas o a la facultad. No se trata de que hablen de un tema político o de un tema económico, es historia. Y les decía, es un atractivo, pero también una desventaja cuando queremos hablar de historia, Miguel. Bueno, es que justamente ahí es como se conecta la historia. En la actualidad, mucha gente se pregunta cómo es posible que un país comunista tenga tal nivel de economía en capital, cuando justamente se trata de abolir, o es la idea, la abolición de la propiedad privada y del capital, pues esa respuesta se encuentra en la historia, precisamente en ese periodo. Pero fíjese las palabras que usted utiliza, mucha gente se pregunta, ¿cuánto es mucha? ¿10, 100, 1000, 1 millón? No sé. Sí, maestra, sí, es que, bueno, nosotros consideramos que, digo, eso es un buen planteamiento lo que usted comenta, ¿no? Porque, o sea, creo que en cualquier tema, pues es necesario preguntarse eso, ¿no? Pero consideramos que, digo, o sea, si esa fuese una limitante, pues para los eventos, pues yo creo que podría aplicarse para cualquier evento, ¿no? O sea, cualquier persona con cualquier tema podría preguntarse, ah, bueno, pero pues esto de seguro le va a importar como a 3 personas, ¿no? Entonces, digo, porque hemos visto eventos que son de temas como que muy específicos y digo, si uno toma eso en cuenta, pues diría, bueno, es un tema demasiado específico, ¿a quién le importaría, no? Pero mucha gente va a los eventos, ¿no? Sobre todo porque se hace esa conexión entre el presente y el pasado y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, sobre todo como le comentamos con esa pregunta, haciendo esa relación entre lo que nos comenta Mike ahorita, ¿no? De, bueno, ¿cómo es posible que China, un país comunista, le esté yendo tan bien, ¿no? Si a los comunistas siempre les va horrible. Entonces, y sobre todo como hemos visto ahí por redes sociales que como que el comunismo también es un tema como que relativamente popular, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay memes de eso y como que la gente medio le interesa, la gente no sabe de qué se trata, pero pues aún así lo menciona. Entonces, por eso consideramos que este en específico, pues sí es un tema interesante, ¿no? Entonces, consideramos que no debería de ser tanto una limitante el hecho de mencionar que pues, es que posiblemente a nadie le vaya a importar, porque consideramos que siempre, sobre todo si usted nos menciona que existe la posibilidad de abrir el evento a un público general, no necesariamente a ciencias políticas, pues siempre va a haber personas a las que les interese un tema así, sobre todo si consideramos que en el título o el enfoque del tema
Sí, es hablar del gran salto adelante, sí, es hablar del segundo plan quinquenal en este caso, pero no consiste nuestro evento únicamente en mencionar, bueno, este fue el gran salto adelante, solo pasó esto y ya, porque en ese caso yo estaría completamente de acuerdo con usted, el evento sería aburridísimo, a nadie le importaría, esto sería como, ¿eso para qué? Pero como estamos haciendo la conexión, que es lo que nos decía otra vez Mike ahorita, la conexión entre todos estos eventos o todas estas políticas, todos estos acontecimientos, con lo que está pasando, o bueno, con lo que sucedió después para que China abriera su economía, pues entonces consideramos que ahí sí el tema ya es muy importante de tomarlo en cuenta y también puede ser de mucho interés pues, para un público general, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entiendo perfectamente su punto de vista, pero yo soy el comprador. O sea, en este momento estoy en el papel del comprador y estoy pensando en la masa. Y es desde donde estoy hablándoles, por eso los estoy cuestionando tanto, porque tienen que Claro. identificar cuál es el gancho. Los vendedores, todos los negocios utilizan esta palabra. Vamos a sacar un producto gancho para atraer a la gente a que compre esto. Por ejemplo, cuando ven ustedes en las tiendas, todo el departamento de juguetería al 3x2, y entonces me obligan a comprar, fíjese, yo necesito un juguete y con esta oferta me atraen para comprar 3 juguetes porque me van a cobrar nada más 2. O sea, en el esquema del consumidor así funciona, pero pregúntele a cualquier persona que se encarga de las compras, pregúntele si cuando entra a una tienda va y compra específicamente lo que necesita. Nadie. No conozco a una persona que entre a una super tienda, la que sea, que diga, voy por un litro de leche. Yo no voy a la supertienda por un litro de leche, voy a la tiendita de la esquina de mi casa, pero voy a la supertienda y voy a comprar leche, pero cuando estoy haciendo fila en la caja, veo las barras de chocolate, los chicles, las botanitas. Eso es gancho. Entonces, como todo evento, necesitamos un gancho. ¿Qué lanzan ustedes como gancho? Usualmente utilizamos el título. El título es lo que engancha al otro para atraerlo. Miguel, adelante. Bueno, en el caso de el público particular, pues ya lo mencionamos, pero para un público más general, pues como mencionamos, el comunismo sigue siendo un tema popular, pero sobre todo yo creo que todavía es un tema sensible, por ahí se puede atacar, un tema que todavía levanta muchos fervores populares, tanto para el lado que lo apoya, como el que está más en su contra o no le acaba de convencer. Y justamente este hecho de que 60 millones de personas mueren, creo que también tiene bastante gancho. Es decir, es el genocida más grande de la historia este tipo, y aún así lo siguen amando y lo siguen idolatrando en China. Si deseas saber por qué de la actualidad, requieres de conocer el pasado, y aquí es donde te lo podemos mostrar. Sí, pero usted es el que sabe que murieron 60 millones de personas. El título vende. O sea, si yo soy una soñadora de que el comunismo nos llevaría a un mundo perfecto donde acabaríamos con la pobreza, etcétera. En función de eso, yo entiendo que el título vende una barbaridad. China comunista, sueño, ambición, fracaso. O sea, me está diciendo todo. O sea, lo que proyectaron
lo que deseaban y finalmente cómo se fueron al suelo, en donde aparecen 60 millones de personas masacradas por una falla estratégica en la economía. No lo sé, compañero. Empiezo por el título para que me enganche. El título es el gancho. Y en ningún momento me habla de historia. Usted va a decir, bueno, pero en el póster va a decir Colegio de Historia y luego presenta el conferencia o como le vayan a llamar, China comunista, sueño, ambición y fracaso. ¡Wow! Y me dejo ir. Pero lo único que sé es China comunista, pero no sé de qué está hablando. Pero el título es el gancho. El contenido es cómo voy a, o sea, ya atraje a las personas con el título. Ahora, ¿cómo voy a lograr que se mantengan? Primero, no han identificado que no me refiero a la China comunista actual, me refiero a la China de Mao y me refiero a un espacio específico, la economía de la China de Mao. Si lo ponemos así, entonces, China de Mao. Es que les digo, por eso es un equipo, porque esto no se puede hacer individual. Les estoy diciendo cuáles son las fallas, pero no me pregunten a mí. Me pueden plantear, tenemos estos 3 títulos y les digo cuál pega chicle mejor, porque estoy en el papel del abogado del diablo. O sea, sé lo que tratan de hacer, sé la intención, pero todavía no se los puedo comprar. En el esquema que lo tienen desarrollado no es atractivo, no es vendible y todavía no se logra el evento. Enseñarme las preguntas y respuestas y bueno, no las puedo leer. En realidad lo que necesito que me digan para darles las pautas adecuadas, o sea, tienen toda la información, pero así no se puede vender. Entonces, ¿cómo identifican todos esos elementos de la mercadotecnia que ya trabajamos? Ya los tienen ustedes ahí, ya tienen identificados los elementos, qué es lo que podría interesar, cómo lo voy a explicar sin señalarlos con detalles específicos, con explicaciones de cómo desarrollar este proceso. Eso no tiene bases en un evento que está limitado, en primer lugar, al conocimiento del otro. Por eso veíamos aspectos culturales. Ustedes dicen, pero el otro va a ser de ciencias políticas porque estoy hablando de una ideología. Sí, pero estoy hablando de un tema económico, de una ideología. Ciencias políticas les interesa la política, las legislaciones, y ustedes dicen, pues sí, pues son legislaciones económicas. Bueno, sí, legislaciones económicas, pero entraría en esas pautas de, pues no sé, del estilo keynesiano o de las bases del el incipiente capitalismo o de las propuestas de Lenin que transforman totalmente las pautas económicas de Marx, o sea, de las propuestas de Marx a las transformaciones en la economía, las transformaciones que hacen los rusos, hay una diferencia, porque las propuestas económicas transformadoras del marxismo están enfocadas a un abuso
del capitalismo alemán en ese momento de la historia de Marx, que era siglo XIX, y es la Alemania del siglo XIX de Marx, no es la Rusia de principios del siglo XX. Ellos lo vieron y lo modificaron, pero sigue manejándose el mismo problema. Estamos hablando de una ideología radical, enfocada a que, ok, mi tema es político, es económico, sí, pero yo quiero enfocarlo a un aspecto histórico, porque soy historiador. Yo quiero vender historia. ¿Cómo la puedo vender? Esa historia es muy interesante, es importante, es fundamental, pero no se metan al discurso. Váyanse directamente a qué aspectos de esa historia que ustedes recuperan, qué aspectos pueden interesar a la masa ignorante de la historia china, ignorante de los efectos críticos, los genocidios que va a provocar un gobierno que supuestamente va a darnos igualdad a todos los chinos. Y esos errores, esas muertes son imperdonables, pero de alguna manera usted lo lleva el recorrido desde la China de Mao a la actual. Todavía los chinos ni siquiera asumen que estas fallas les ha costado cantidad de vidas, mala calidad de vida, tener la bota en el cuello del totalitarismo político, porque si son la mayor cantidad de población en el mundo, no se rebelan. Bueno, estamos entrando en cuestionamientos que tienden más a los aspectos filosóficos o sociológicos, no nos compete. Ustedes quieren vender un tema histórico, identifiquen los elementos de mercadotecnia. Ya vimos los otros procesos en las siguientes partes. Ahorita se trata de venderlo. ¿Cómo voy a venderlo? Y no en el esquema que lo hicieron inicialmente, o sea, en esta segunda fase. Ahorita tienen preguntas, les digo, es más fácil identificar qué es lo importante si yo me hago preguntas, pero de esas respuestas que obtuvieron, ahora identifiquen los elementos claves de la mercadotecnia. Eso es lo que se va a presentar. Me van a vender a mí algo. No soy la maestra en historia, no. Soy el público que cuando hablan de historia me siento aburrida porque pienso que es la historia patria que me enseñaron en la primaria y que la historia son nombres y fechas. O sea, no quiero saber una maldita cosa. Nunca me gustó la historia y siempre me fue mal en la materia de historia. Pero ahora soy adulto y me interesan los eventos, si son gratis, si son porque me tenga que conectar, claro que ese es lo primero, pero me tiene que interesar el tema. Empiezan con el título y luego venden el producto, porque pueden iniciar con un evento catastrófico. O sea, pueden decir, bueno, vamos a empezar por el final. A China no le funcionó el primer plan económico para lograr el desarrollo interno de China y creó un segundo, y el resultado fueron 60 millones de muertos, o lo que usted considere que eso es como la bomba atómica. Y entonces ese estilo, les digo, cada quien tiene su estilo, ese estilo
permitiría que las personas que se conectaron se queden. ¿Cómo continuar interesándolos para que en un momento dado ustedes ya terminaron el evento y la gente se quedó? Ese es el mayor éxito. Entonces, no sé, hicieron las sugerencias que yo les planteé en la sesión pasada. Está bien, pero a mí no me ayuda darles. Eran para ustedes, para que ustedes identificaran, y lo que sí noto es que el título vende, pero no identifica. Entonces, vean los títulos de los eventos a los que han asistido o los últimos que se han planteado, como este último que les mencionaba, de Benjamín Galindo. Estaba hablando de cárceles en el siglo XIX o de un sistema carcelario. Es breve, directo, me identifica que está hablando de un tema, y yo trabajo educación y me interesó el tema y lo vi. Estuve en la sesión porque era interesante para mí en el contexto general. Yo entro a escuelas, a libros, a profesores, pero habla de una sociedad y de cómo se rige en Nuevo León. Me interesa Nuevo León porque trabajo en Nuevo León, estoy aquí, etcétera. No porque sea historiadora me va a interesar todo evento histórico, no. Igual que el resto del mundo, tengo mis elecciones. En este momento estoy conectándome a todo lo que tiene que ver con las reformas en la educación virtual, porque a eso me voy a dedicar ahora. Entonces necesito conocer cuáles son los problemas que se están presentando con la educación virtual, cuáles son las soluciones, qué estrategias, pero soy historiadora, sí, pero una parte de mi trabajo es escribir historia y la otra es dar clases. Y entonces ahí están los intereses variables. Cada persona somos diferentes y hay atractivos. No todo lo que habla de temas de innovación educativa a través de las redes es atractivo para mí. No me interesa lo que sucede en las primarias, por ejemplo. Y no puedo entrar a todos. Ahorita hay evento y ustedes son primero. Entonces, no dejo ninguna clase por asistir a un evento. Eso también se aplican prioridades. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, maestra, entonces, bueno, la próxima semana me parece que viene por ahí en el calendario, que lo que vamos a hacer es presentar avances, ¿no? Entonces sería básicamente la presentación, pero ya estructurada de acuerdo a lo que usted nos ha mencionado, ¿no? Sí, en la semana próxima, que ya es la segunda, la última de abril, tendríamos la presentación de los proyectos de equipo y sería la última oportunidad que tienen para corregir el discurso oral y el escrito. O sea, lo que son las presentaciones en PowerPoint, usted estaba compartiendo presentación. Sí, ¿Están no pasa viendo nada. la mía? Sí. Ok. Nada más quería mostrarles porque sé que
el 80% del grupo en realidad no está poniendo atención, así funcionan, pero bueno, que al señalarles aquí, esta es la última oportunidad de que ustedes reciban asesoría, pero ya directamente sobre el trabajo. Y aquí es donde les puedo decir, definitivamente no funciona. O sea, lo que vayan a hacer ahorita ya, con la idea de la mercadotecnia en mente, tienen que aplicarlo, pero ya, porque en la próxima semana tenemos el tiempo encima, porque entonces vamos a desarrollarlos en una semana, a trabajar con los promocionales, cómo hacer un póster, cuáles son los contenidos, cuál es el tipo de letra adecuado, los colores, las imágenes, etcétera. Las encuestas en realidad no tiene chiste, pero si ustedes observan, en estas mismas semanas de la primera y la segunda de mayo, tendríamos que, estamos trabajando sobre otros aspectos de la difusión, y si plantearan algún cuestionamiento o tuvieran alguna duda sobre los contenidos, aquí se puede aprovechar si hay tiempo, pero nos quedan 2 semanas para la presentación de los equipos y en realidad el 27 ya no se puede siquiera hacer una presentación de equipo porque es la última sesión de clase. Es el último jueves para que, o sea, aquí, por ejemplo, los equipos que presenten en la tercera semana de mayo ya saben que su trabajo es viable, que lo pueden presentar así. Si hay que hacer alguna transformación mínima y la tienen que hacer en ese momento para subirlo a las tareas, al trabajo, en el archivo se va a presentar, se va a subir y para esta semana estos equipos que ya presentaron para el día 24 ya tienen la calificación, si ya subieron el trabajo. Los equipos que vayan a presentar el 24, porque lo ideal es que no haya equipos el 27, aquí la intención es que se quede como conclusiones. Y aquí definimos aspectos, temas, etcétera, para concretar las dudas que tengan. Aquí lo dejo porque los que estaban dormidos, espero que ya hayan despertado y José Ricardo dice que ellos siguen. Y como se dieron cuenta, se llevó la mitad de la sesión con un equipo que ya había tenido asesoría previa. Y esta es la única sesión que tienen disponible los demás equipos. Así que si son directos y breves, digo, si a los demás equipos les interesa asesoría o si tienen problemas para identificar mercadotecnia en su producto, esta es la única sesión que hay antes de que iniciemos el tercer aspecto, y tomen en consideración algo importante. El equipo al que asesoré la sesión pasada y en esta sesión fue el que hizo un mejor trabajo en la segunda sesión. Es el equipo que va más adelantado. Están haciendo trabajos buenos, pero insuficientemente buenos para darles el visto bueno y que pasen como trabajos finales. Todavía no, ni siquiera este equipo. El equipo de Emerson todavía no encuentra, ya tiene la idea,
pero ahorita con lo que explicaron antes y con lo que visualizamos hoy, todavía no le queda claro. Adelante, equipo de José Ricardo. Bueno, nuestra. Pues estábamos, bueno, lo voy a decir, cuando recibimos trabajo y todo, estuvimos revisando y pues de hecho hoy tendremos una pues llamada en equipo y queríamos ver sus correcciones para pues hacer el cambio de información y bueno, checar cómo... No, señor, claro que no. Yo no voy a comentar con ustedes mis correcciones. Las correcciones eran para que ustedes, equipo, se juntaran y dijeran en qué estamos fallando para desarrollar lo que presentamos como un trabajo de investigación, porque eso fue, o sea, ahí creo que mi redacción es clara. Y creo que está explicitado que no es la intención de un evento de difusión. Ahorita no comenten conmigo lo que yo les escribí. Quiero que hagan lo que realizó el equipo de Emerson. ¿Entendieron lo que les planteaba? Y cuando plantearon la sesión pasada, ¿cuáles entendieron los problemas y los modificaron? Lo que compartió Emerson la sesión pasada fueron las transformaciones que hicieron al trabajo después de mis comentarios. No quiero que hablen de mis comentarios, quiero que me digan que son proactivos. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo con mis comentarios? Pues estuvimos hablando y definimos que es información que sí tenemos y que sí podemos hacer y que funciona como un tipo, ay, esto va a sonar muy redundante, disculpe, que sí funciona con lo que es mercadotecnia porque queremos mostrar esa diferencia, porque no sirve de nada y sí nos dimos cuenta incluso, hasta Lucero lo mencionó, que no sirve de nada mostrar solo la información si no mostramos una diferencia. Así que nuestro enfoque también podría irse mucho en el estilo de que, ok, bueno, nuestro trabajo para los compañeros, si no se acuerdan, es lo de el impacto que tuvo la industria en Monterrey en sus inicios. Pues nosotros también queremos mostrar de que, ok, la industria existió, pero ¿qué hizo a un nivel que una persona normal podría entender o que podría ver que apoyó? No. Lo que ustedes plantearon fue la historia de los fundadores, de los fundadores de dos empresas. En realidad, si a duras penas, bueno, no a duras penas, identifico con mucha claridad ambas empresas. ¿Por qué ambas empresas eligieron ambas empresas? Si yo quisiera hacer una actividad funcional, me centraría en una, pero claro, ustedes eligieron las dos y ustedes consideran que es mercadotecnia. Es mercadotecnia cuando ni siquiera, o sea, sé que existe una compañía fundidora y que incluso aparece en el logotipo del escudo de Nuevo León. Sí, es tan importante la fundidora históricamente. Pero ¿por qué me interesaría la historia del León Signoret? O sea, ¿por qué me importaría? O sea, ni siquiera sé que existió. ¿Cuál fue su gran aportación? Mire, las personas que invierten dinero, a mí me interesaría quiénes son los accionistas de H-E-B. Sí. Pregúntese. En un sector solo se menciona porque es importante dentro de cervecería y fundidora, por lo menos saber quién lo hizo, pero nosotros no basamos nuestro trabajo en los fundadores. Se menciona porque es relevante y debemos decir quién participó.
tiene razón en lo que usted menciona de que no podemos enfocarnos en eso, pero después en el trabajo hacemos un énfasis en otros temas. Hablamos de los obreros, hablamos de la producción y hablamos de los temas políticos. O sea, sí se va a modificar como usted nos mencionó, porque la verdad lo hablamos y a la gente, y no es vendible, obvio, decir fueron estas personas y ya. O enfocarnos mucho en ellos. Pero tampoco se trata de que hayamos planteado el trabajo en eso. Sí se mencionó en la presentación, pero no lo hicimos con base a ellos, disculpe. Si usted considera, o sea, aquí está, ustedes hablan de estos temas y es lo que me está mencionando, que hay un desarrollo industrial, está enfocado en Nuevo León, en las fábricas, en la economía y los argumentos de apoyo desde Vidaurri, que se empieza a dar una transformación a nivel local. Si usted se fija, estamos hablando de generalidades. Se empieza con Vidaurri y se enfoca a la década de los 80, cuando previamente ya hay un desarrollo, pero es comercial. Aquí empieza el desarrollo fabril. Pero si usted se fija, fundada en 1880, 890 y luego se fundó en 1900. ¿Qué factores determinaron la industrialización? Si estamos enfocados en las empresas, nos enfocamos en las empresas. Vienen el logro de la fundación de las empresas por apoyo del gobierno, pero nos vamos a enfocar en las empresas, en el apoyo del gobierno y en los beneficios que trajo a la sociedad la creación de empresas de ese nivel, para no solamente atraer a la gente del campo, que ya sobrevivía a duras penas, atraerla al área, no al área metropolitana, a esos espacios específicos donde tenían acceso a terrenos, a casas. O sea, no era que les diera nada más empleo, venía así como, ¿qué es lo importante de eso? Y entonces ustedes desarrollan los fundadores de quiénes son y a qué se dedicaron, etcétera, etcétera. Y siguen hablando de la política con Bernardo Reyes, cómo estimuló y la pobreza de otras industrias en comparación se están saliendo. Están hablando de la fundidora y de la cervecería, ¿o de qué están hablando? Todo esto es un desarrollo investigativo que habla en realidad del panorama general. Están hablando de, y entonces aquí después hablan del Grupo Monterrey. El Grupo Monterrey, en el tiempo que ustedes quieren señalar, aparece hasta después, no en esta época. Hablan de los autores, todo lo están justificando como si esto fuera un ensayo. Todo esto hace falta en un ensayo. Por eso les digo, es un ensayo. Pero yo fui muy clara aquí cuando les dije, tienen que concretar algunos aspectos. Ahora, lo que me está diciendo de que hablaron entre ustedes realmente, o sea, si yo estuviera en mal plan, que no lo estoy porque afortunadamente ya pasé por todas las crisis de los efectos de la vacuna, me hizo sentirme muy mal y no quería, o sea, no quiero desquitarme con nadie porque me siento mal, no me siento mal, pero en realidad a estas alturas tendría que verse algo proactivo. Lucero.
Sí, sí, maestra. Sí, entendemos todo lo que nos comenta y sé que tal vez es diferente abordar política dentro de un trabajo ya de una empresa como tal. Pero escogimos este tema porque tomamos, mejor dicho, ideas y todo lo demás del mismo jefe del acervo de cervecería. Él fue el que nos orientó con esto y aparte le mostramos el trabajo y le gustó porque también dijo, sí, veo importante que la gente conozca esta parte de nuestra historia como tal. No están abordando tanto una política tanto extremista en ese mismo trabajo, sino que nos estamos adentrando ya en la historia de los obreros al final. Solamente estamos dando una entrada a que la gente conozca un poquito nada más de ese ámbito, sino que solamente queríamos abordar un poco los antecedentes de nada más estas personas. Solamente es un párrafo, no es toda la vida de los empresarios. Y la gente de cervecería como tal, y más él, ve importante que todos conozcan un poco también de la vida de Garzazada y de la familia de Garzazada que está implicada en la misma historia de cervecería y en lo que era también la empresa vidriera de Monterrey también, pero como tal abordamos más la vida del obrero, que es lo que vimos importante, ya como tal de ver las leyes impuestas por el gobierno para ellos, también que ya tuvieron una vida más estable ya con el paso de los años, no tanto como tal, pero que sí estuvo buena en cuestión de que ya les dieron un seguro o algo parecido, ya como un seguro de vida, no como tal como los de ahorita, sino que ya podían morir en paz si es que llegaban a fallecer en el proceso. Pero eso es lo que le queríamos comentar, que lo hablamos con el mismo jefe del acervo y nos comentó que sí estaba correcto, pero si usted gusta que entonces hagamos eso, pues vamos a ver qué hacemos con el trabajo, ¿verdad? Pero sí, créame que tomamos todas sus opiniones acerca del trabajo para poder hacerlo bonito. No, compañera, no se trata de que sea bonito, se trata de que sea algo que el otro quiera comprar. El jefe del acervo, eso ya me lo había mencionado usted, incluso cuando eligieron el tema, me dijo, yo estoy trabajando aquí, tengo acceso a esto, sí, pero el interés de la persona responsable del archivo documental y su jefe, y el interés de esta materia no necesariamente coinciden. A él podría interesarle que usted desarrollara un evento sobre la vida de Garzazada. Yo le estoy dando las herramientas, todas las herramientas para que pueda desarrollar un evento específico como lo quiera su jefe, pero las herramientas las está adquiriendo aquí y las pautas, yo le estoy diciendo qué es lo que se vende y qué es lo que no. Es exactamente la misma situación que planteaba el equipo de Emerson y Miguel Ángel. Estamos tratando de ver, o sea, yo soy el abogado del diablo. Yo voy a ver si el producto que usted me ofrece es suficientemente atractivo para que yo me moleste en asistir a su evento y una que me atraiga. Uh-huh. Y la otra es que me quede. Y las dos cosas las necesito yo como productor de ese evento. No solamente quiero llamar la atención con un póster bonito y un título fabuloso. Quiero que ya que la persona está ahí, permanezca. Esto es lo más difícil y a ustedes les consta, porque les digo, comparen su evento con otros a los que han ido. ¿Cuántas personas se quedan y cuántas personas se empiezan a levantar a los 10, 15 minutos de que empezó el evento
Si está haciendo el calor típico de Monterrey y es en el auditorio de la facultad, ¿cuánta gente se acomoda en el asiento y se queda dormida porque está el aire fresquito, está oscurecido y la otra persona está hablando como si estuviera rezando y entonces me invita al sueño y me quedo dormido, pero porque me quedo por el fresquito, no por usted ni por lo que está diciendo? Lo que usted señala ya lo había planteado antes, desde que organizaron el tema. Puedo estar vieja, pero no se me olvidan las cosas. Sé la intención por la que empezaron el trabajo y sé el desarrollo del trabajo y sé que todo es importante. Lo acaba de explicar el otro equipo. Es que a todo mundo le interesa la China comunista o a todo mundo le importa, o a muchos les importa el boom chino y que todavía se mantenga como comunista. Yo todavía no lo comprendo y ya investigué. Sí, hay modificaciones, pero ¿por qué se sigue llamando comunista? Y entonces, para entender la ideología de la China comunista actual, que no es comunista, es capitalista, el comunismo se mantiene en el control que tiene sobre sus habitantes. Pero tengo que leer el libro rojo de Mao y me da una flojera tremenda. No puedo pasar de la cuarta hoja. O sea, es imposible leer ese libro que me mantenga interesada para poder encontrar la explicación y no la voy a buscar en YouTube porque es lo que hacen los jóvenes hoy. Si no entienden algo, entran a YouTube para encontrar alguna explicación. Somos científicos, no hacemos eso. Investigamos adecuadamente. En la segunda presentación se enfocaron en los personajes. En este trabajo, ustedes ven que abordan panoramas, van dando en los procesos históricos, el del capital con el de la política y con la situación obrera. Y luego se enfocan en los obreros. Les digo, elijan un tema. Lo que se maneja, que ustedes consideran importante, se maneja como contexto, pero vean lo que hizo el equipo de China comunista. Hablaron en términos generales del panorama, o sea, hay un contexto para entrar al texto. El texto fue el segundo plan quinquenal. Ese es el texto, los inicios, el desarrollo y los efectos negativos. Pero hay un contexto general. El contexto general es la fundación de las empresas, porque la intención, la focalización está en el obrero, si es lo que usted dice. Sí. Entonces, en el contexto son mencionables. ¿Qué tan viable es mencionable que sean estas personas? ¿Por qué necesariamente las tienen que mencionar? No tienen que mencionarlas, les interesa el obrero. La empresa, qué bueno que está ahí, qué bueno que la gente invirtió, pero la gente invierte para ganar. Aquí el verdadero beneficio es el social. O sea, toda esa gente que vivía de manera miserable, que si llovía en el campo iba a tener comida para el próximo año y si no llovía no iba a recoger cosecha. La industrialización cambió mi panorama y entonces ahora sí voy a tener cada semana un ingreso seguro. ¿Y cuáles son las otras ventajas? Y entonces así viene concatenado todo, de que a diferencia de otros lugares donde me dan empleo, esta empresa me ofrece esto y esto. De acuerdo, pero sí. No se trata nada más de hablarlo. Por eso interrumpí a Ricardo. No debía haberlo hecho, pero no tenemos tanto tiempo y usted nota que en explicarles que
que de lo que se dice a lo que se hace hay una gran distancia. Y entre ustedes y el grupo anterior para la sesión anterior ya había hecho, habían dicho y habían hecho. Ustedes dicen y usted insiste. Y yo ya había hablado de esto. ¿Sí? Maestra, Sí. perdón, ¿me permíteme, permites, me permite, Lucero, nada más decir algo? Sí, es que originalmente, maestra, no sé si recuerda cuando estábamos realizando la organización del tema, originalmente sí nos íbamos a enfocar en lo social, pero en ese punto usted nos había recomendado y había hecho mucho hincapié que no es el tema de lo social. Fue por eso también que nos fuimos por esta vertiente. Entonces, de mi parte, sí estoy un poco confundido en ese aspecto. ¿Por qué les dije que no abordaran el tema social? Como tal, el por qué no recuerdo. Tiene Es que que haber nos una... dijo que ¿Qué? queríamos concentrarnos en el tema de los obreros, pero nos dijo que tal vez no habría mucha información o que no sería muy interesante. La verdad, ahí sí le fallo yo. Es algo de ese estilo, pero no recuerdo. Y después usted nos dijo que no convenía tocar temas de lo social o de la vida cotidiana que le habíamos mencionado, porque pues sería abarcar otras disciplinas. Ujú. Pero sí eran todos esos temas que nos sugiere ahorita, haz de cuenta. No Originalmente. todos, pero pues sí, la verdad sí, varios. Sí Si eran le la somos tendencia. sinceros. Pues ya me perdí. O sea, lo que se vende es lo social y lo cultural. En historia es lo que más vendemos. Sí, No, y sí exactamente. vamos a seguir eso. Social y cultural. O sea, no entiendo si esto fue así. Yo no entiendo qué es lo que estaba vislumbrando en su propuesta inicial que les dije que no. Es que discúlpenme, pero no, y no me drogo. O sea, No, no se preocupe, es que sí, de hecho yo se lo había propuesto a mis compañeros específicamente eso, los temas del obrero, de los beneficios, en Sí, cuestión, ahorita todos. sí, de seguro, los avances que había en ese tiempo, los derechos, por así decirlo, todo lo que usted nos plantea ahorita, eso ya lo íbamos a hacer originalmente de cierta manera. Por eso yo estoy confundido. sí recuerdo que les dije que era un tema trillado, porque hay mucha información, hay muchos trabajos que se han presentado sobre los obreros y se los mencionaba también, sí, incluso de trabajos a nivel interno sobre cómo funcionaba el día a día de los obreros en fundidora, de los beneficios que recibían las familias de fundidora, de cervecería. Únicamente se trabajó el tema de la cooperativa Cuauhtémoc, no se llama cooperativa o no sé, Cuauhtémoc y Famosa, donde reciben los beneficios, les dan clases, incluso la primera alberca para que aprendieran natación, ahí estaba en la cooperativa Cuauhtémoc. No sé, podría haberme confundido en ese aspecto de que ustedes se enfocaran a destacar la vida cotidiana del obrero es algo común, pero hay aspectos que podrían abordarse y que están en el trabajo, o sea, no van a empezar de cero, está ahí. Pueden dar el panorama, lo que no está es el panorama, no está en otros trabajos y ustedes tienen es el contexto. En el contexto en el que vive la sociedad de Monterrey en ese momento cuando se crean estas dos grandes empresas. Entonces es tomar de estos aspectos material que ya tienen y darle la forma en torno a las ventajas que trajo, por ejemplo, la creación de estas empresas
y los apoyos que dio el gobierno a la creación de estas empresas y entonces ahí pueden manejar las estadísticas, el porcentaje de población que vive en el campo. Hay estadísticas sobre eso, incluso yo las tengo. Yo manejo mucho estadísticas del siglo XIX, siglo XX, pero creo que muchas de ellas las saqué de Cerruti y el otro investigador, el que trajo el maestro Miguel Ángel. Sí, estamos usando mucho Cerruti. Ellos hablan de las estadísticas porcentuales y de cuántos obreros trabajan en las grandes empresas. Pueden manejar eso como, o sea, no se enfocan en las empresas y en los inversionistas y en los políticos, sino cómo es el mundo del trabajador antes de o en el momento en que se crean y las grandes ventajas que producen estas reformas. Bueno, es una sugerencia. Espero no estarlos revolviendo más de lo que ya los había revuelto. Igual que con el equipo de China, me disculpo porque lo que presentó el equipo en la segunda parte, la mitad, yo comparto la mitad de la culpa porque yo les di una idea equivocada que no fue funcional y los hice trabajar de más. Me estoy equivocando y no sé ni por qué. Si me drogara, yo lo entendería. Pero en realidad la única droga que traigo en el cuerpo es una taza de café. Y entonces, no, o sea, comportarme de manera tan idiota no es lo usual en mí y pido disculpas a ustedes también, como pedí disculpas al equipo de China. No se preocupe, maestra. Entonces, perdón, solo para aclarar los puntos que nos está recomendando. Entonces, nos recomienda que nos inclinemos por la vida del obrero, ponerlo en contexto, bueno, del obrero regiomontano, evidentemente, en este periodo de tiempo que estamos tocando. Sí. Las ventajas que trajo al obrero, los apoyos del gobierno a las empresas y tocar por ahí el porcentaje de población rural y urbana, como denotando este proceso de urbanización, ¿no? De la información que tienen, sería lo único que les faltara, los datos estadísticos para poder hacer el contexto. Pero entonces, en los puntos que ustedes manejan en el trabajo, desarrollen la otra mirada. La información ya la tienen. El peso de la información ya está dado en cuanto a la vida del obrero, etcétera, y también el panorama, pero la diferencia está en que no se va a focalizar directamente o no se va a dar la historia de las políticas, sino se va a hablar en términos generales. La creación no sé, ustedes platíquenlo y defínenlo de lo general a lo particular, cómo es la vida social en el Monterrey de finales del siglo XIX, que es cuando se crea la primera empresa. Entonces, la vida del regimontano o del nuevo leonés, porque en las estadísticas van a ver que hay no solamente migración del campo a la ciudad, sino de otros estados. Y entonces, cómo estas empresas van a transformar la vida de Monterrey, la calidad de vida, eso también lo menciona Cerruti, habla porcentualmente de las estadísticas de la clase media. Y cómo la atracción de población a la zona metropolitana de Monterrey, al llegar más población, en automático, por eso lo trabajo yo, ha aumentado la cantidad de escuelas. Es que había que quitar
a los obreros, aumenta, empieza a moverse la clase baja hacia el sector medio, empieza a haber más clase media. Eso lo maneja, bueno, claro, Cerruti lo habla desde la economía. Ustedes enfóquense en lo social porque en realidad es lo importante. Y eso no está trabajado. Sí, ya nos aclaró mucho y ya ahora sí ya estamos despejados y ya estamos entendiendo todo. Ya lo entendimos. De plano, mis disculpas. Si me equivoqué, les juro que no entiendo porque sí sé que es un caos, es una crisis con las clases, sí, pero ya tengo un semestre anterior de experiencia, no es justificación, no hay nada que justifique que me esté equivocando tanto. Realmente lo lamento porque no han perdido el tiempo, perdieron el enfoque, el material ahí lo tienen. Excelente. Y no, nadie va a empezar de cero. Estamos corrigiendo rumbos, nada más. No se preocupen. Y si quieren enviarme avance el fin de semana, con mucho gusto lo reviso y se los regreso. ¿Ok? Perfecto. Excelente, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. ¿Quiere continuar el equipo de David, por favor? Equipo de David, ¿están dormidos? Ya vamos. Sí, estamos aquí, ya vamos. Ok. Ay, sí, ese está muy complicado, ese tema de ustedes. Qué horror. Maestra, también le quería comentar de que, bueno, fuera que él fuera mi jefe, yo nada más es mi amigo y también es como mi asesor de tesis también, pero bueno, fuera. No se preocupe, no hay problema. Fue mi alumno. Ok, sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que tenemos aquí, bueno, hemos querido empezar por el tema, bueno, por los títulos que podríamos manejar para la presentación. Tenemos aquí una lista de posibles opciones. Ser malvado y amplíe el tamaño porque ni con los lentes leo eso. Ok, así ya lo leo. Muy bien. Y ahora explique qué es el título, Birmania de la democracia a la dictadura. Es un buen título, ¿de acuerdo? O Birmania, el terrible 8, yo no entiendo qué significa eso, 888. Sí, parece... por eso en la mayoría de los títulos después de este ya le ponemos más bien la fecha, porque el 888 es la fecha concreta, que de hecho se explica en el trabajo eso, pero bueno, ya los siguientes títulos posibles lo dejamos mejor como 1988, para que se entienda mejor que es una fecha. Ya entendí. Fíjese que el tercero está muy bueno, nada más. 8888, 2 puntos, muerte de la democracia en Birmania. Nada más quítele la. O sea, y póngale 2 puntitos. 2 puntitos, muerte de la democracia en Birmania. Se escucha, ¡guau! Y entonces el gancho va a ser el 888. Los 4 ochos, vaya. Creo que dije nada más 3 ochos. Ese está muy bueno. Y vende. El problema es con qué va a continuar. O sea, del contenido. Eso es lo mero bueno. Con eso me engancha. Y voy a su evento porque lo va a poner en el póster. Pero cuando desarrollen el contenido, ¿qué fue lo que modificaron de mis sugerencias?
Bueno, pues en general lo que estamos planeando hacer es básicamente como que hacerlo más sintético todo, intentar sobre todo, bueno, o sea, no mencionar a personajes que no consideramos tan importantes para no sobrecargar la presentación de nombres en la medida de lo posible y sobre todo intentar girar más alrededor de los movimientos estudiantiles tanto como se pueda e intentar no salirnos mucho de ese aspecto. Aunque de momento aún no tenemos exactamente un borrador claro de todo, pero ya estamos planeando una esquematización para ver qué temas podemos dejar y qué otros mejor omitimos o intentamos resumir lo más posible si hay un punto en específico que sí habría que destacar. Bien, en el trabajo ustedes únicamente se concretan a hablar de antecedentes y luego plantean 4 puntos. El aspecto social enfocado a los trabajadores, el político, el religioso y el económico. Pero si el título es el 8 de agosto del 88 y la muerte de la democracia, el contenido se va a enfocar en ese aspecto, porque murió la democracia. Y entonces tienen que plantear cuál fue el momento de la muerte de la democracia. Ustedes hablan de regímenes militares, pero saltan de un proceso a otro proceso, de golpes a golpes. Sería bueno que identificaran un golpe específico y hasta dónde involucra. eh, ya sabemos que en la economía todo evento, todo evento de conflicto, de guerra, en automático la economía se detiene. Sucedió con la independencia de México, con la Revolución Mexicana. ¿Qué pasa con los procesos productivos? Si la gente está peleándose, ¿quién va a sembrar la tierra o quién va a trabajar en la empresa? ¿Qué empresas van a quedarse abiertas si hay una guerra? No hay proceso productivo, no hay seguridad en los caminos para transportar mis productos, etcétera. Entonces, la economía no la tienen que abordar. El problema es político porque es un golpe a la democracia. El tema es político y si los estudiantes son una parte fundamental de los movimientos de rechazo, entonces son la política y los estudiantes. A partir de ahí, yo sugeriría que desarrollaran los contenidos, que en realidad su trabajo o el trabajo que me enviaron no tiene nada que ver con los trabajos que me enviaron sus compañeros. Cada uno desarrolló contenidos y ustedes se concretan a dar, aquí planteamos los antecedentes, estos van a ser los 4 aspectos y esta es la conclusión. Y estas son nuestras fuentes. A mí no me dice nada eso. Por eso ni siquiera les pude ayudar. A diferencia del otro equipo que les compartí la presentación, no me detuve en mis comentarios, pero el equipo de la fundidora dice, tenemos estos temas, esta información sobre desarrollo industrial, Nuevo León, fábricas, economía, inversiones, desarrollo obrero. Y entonces yo les planteo qué es lo que quieren hacer, pero desde la propuesta voy a compartir mi archivo para compartir el suyo, que no tiene nada que ver con
Aquí está. No, ese no es. No voy a compartir el suyo, voy a compartir el de los compañeros. Vea, les hice estos comentarios. Cómo desarrollar, qué investigar, etcétera. Aquí está la información, aquí están las propuestas, los argumentos de apoyo, todo el contexto. Por eso sé que tienen la información que necesitan. Toda la información está aquí. Le van a dar el otro enfoque y las estadísticas son nada más para apoyar lo que ya está aquí. Ustedes me entregaron un trabajo de 4 hojas. En la primera hoja está la idea, ni siquiera tiene título el evento, está el nombre de ustedes. En la segunda hoja está la bibliografía que utilizan, que yo no voy a entrar a la bibliografía, la determinación de la tesis, los 4 puntos y las conclusiones, y párele de contar. Hasta ahí. O sea, en realidad no me están diciendo nada, yo no les puedo apoyar porque hablan de aspectos generales, pero tengo toda mi información, toda la información que tengo es de lo que mis comentarios sobre su presentación. Y entonces, por eso sé que vieron con detalle esto, esto y esto, y les señalé que eso era un error. A nadie le va a interesar quién se llamaba así, cuál era su aspecto y cuáles fueron sus grandes hazañas matando a su propia gente para hacerse con el poder. En realidad, ustedes mismos como receptores tendrían que darse cuenta de que hasta dónde les interesaría eso. O sea, esta información ya se las di, no la voy a repetir y hay 2 equipos a los que no les he ayudado nada y que sí hicieron algo más. Bien, ustedes lo único que tenían que aportar era el título, ya les dije cuál era el título, ya les di pautas sobre el contenido, desarróllenlo. Muy bien, equipos, los equipos de Dania que estaban extraviados, ya les quedó claro de qué se trata el tema de política, nada más díganme sí o no y que están haciendo algo. Sí, somos nosotras. Pues sí, después de ver las observaciones que ya se nos habían hecho, creo que nos quedó un poco más claro sobre en qué sentidos nos estaba llamando la atención, entonces es lo que hemos estado ahí trabajando y corrigiendo. Bien, no funciona el trabajo individual, lo están haciendo individual y no quiero ser repetitiva porque luego quizá con justa razón señalan que les estoy regañando. No los estoy regañando, estoy tratando de ayudarlos a hacer un mejor trabajo. Me estoy equivocando, ya se dieron cuenta. Porque traían pautas iniciales focalizadas y hay 2 equipos a los que desvié. Me equivoqué, pero el trabajo que he revisado, estoy viendo las fallas y no se trata de continuar con las fallas, se trata de corregirlas. La principal falla de ustedes está en el trabajo individual. ¿A qué me refiero con esto? Y también el equipo del contexto histórico con respecto a la imagen, el equipo de Ruth, de Ana Paula. El problema es similar, la información pueden tenerla, pero cuando no se trabaja de manera colaborativa,
Es como que yo voy a trabajar la historia o voy a trabajar este momento histórico sobre la Revolución Francesa, pero la imagen de la libertad no es de la Revolución Francesa, es de las revoluciones liberales. Entonces, ¿por qué abordo la Revolución Francesa? Lo que me interesa es que ese es el contexto en que se genera la revolución liberal, de la cual emerge la imagen de la Croix. Y en el caso del tema de la política, ¿cuál sería el enfoque en torno al cual me voy a centrar en la actividad política de la mujer de Nuevo León? Y entonces, ¿cuál sería mi contexto? No es la historia del mundo. Lo están haciendo así porque se están repartiendo el tema. Aunque no tengan ganas, aunque les dé flojera y otros maestros les estén entregando muchas tareas, es fundamental que se tomen un fin de semana. Este es el último esfuerzo. Es el último, se los prometo. El último esfuerzo, porque necesitamos ver por lo menos el 90% del trabajo terminado en la presentación de la próxima semana. Y entonces al equipo de Dania y al equipo bueno, perdón, es que hay dos Danias en los dos equipos. A estos equipos de la revolución o de la representación pictórica y de la política los vamos a dejar en la última sesión de la próxima semana, pero necesitan trabajar en eso de manera colaborativa. Para esta materia sí necesito, por lo menos, para el caso de ustedes, calculo que necesitan mínimo 2 reuniones de las 4 personas. Conéctense aquí mismo en el Teams, a través del chat, conéctense, háblense al mismo tiempo, véanse, pónganse de acuerdo en los contenidos y ya que desarrollen los contenidos, ahora sí, investiguen. Es lo que hacen los demás. Los demás se ponen de acuerdo en los contenidos, en la importancia que se va a desarrollar en cada contenido y luego investigan. Eso es lo que han hecho los otros compañeros. Yo lo sé porque tengo 30 años trabajando con equipos. Entonces sé cómo funcionan, que hasta el último momento, incluso en la segunda presentación, el equipo de política siguió haciendo trabajo individual. El equipo de la revolución sí hicieron un trabajo colaborativo, pero en parte, y no han encontrado el punto focal. Entonces investiguen qué es lo vendible, identifiquen el atractivo. No es que estemos en elecciones, eso no importa. Ni siquiera hay paridad de género en las elecciones. Acaban de rechazar al PAN. Ayer volvieron a rechazar al PAN, de que si no respetaban las estadísticas de paridad, los iban a mandar al cuerno a los... O sea, el tema es atractivo en esto, pero lo que ustedes manejan no. Es un trabajo de investigación. Ya les dije, tratamos de vender un producto. Se les acabó el tiempo y a mí también. Muchas gracias y cualquier duda estoy disponible por chat, pero no asesorías por chat. Eso no, para eso es la clase. Gracias, que estén bien. Que tengan un lindo día, profe. Gracias, maestro. Gracias.